Nos piden encontrar la fórmula para cada secuencia, que es aritmético o geométrico, si la secuencia es aritmética. Luego el patrón para encontrar términos sucesivos en la secuencia es agregar una constante. Lo que significa términos sucesivos tienen una diferencia común de d igual a sub n, 1. Y si es aritmético, entonces la fórmula para esta secuencia será a sub n igual a sub 1 más x de a sub 1 plus the quantity n minus 1 times g. Pero si la secuencia es geométrica, luego el patrón para encontrar términos sucesivos es multiplicar por una constante. Los términos sucesivos significativos tienen una relación común, que es igual a sub n dividido por a sub m, 1. Y si es geométrico, la fórmula de secuencia es a sub n igual a sub 1 xr levantado a la potencia de n, 1. Entonces, el primer paso es determinar si tenemos una secuencia aritmética o geométrica. Y estos dos son un poco más desafío porque los términos son fracciones. Mirando esta primera secuencia, si pensamos que podría ser aritmético, es una buena idea escribir todos los términos como fracciones, con el denominador común. Y podemos pensar en 1 como 1 sobre 1. Así que avise como nuestro denominador común sería 6. Para que podamos reescribir esta secuencia como 6 sobre 6. Multiplicaremos 4 3 por 2 2, 4x2 exasiemens 8 y 3x2 exasiemens 6. And 3 times 2 is 6. Multiplicaremos 3 2 por 3 3. Lo que nos daría 9 6. Aviso cuando la secuencia es escrita así. Es mucho más fácil ver que los términos están aumentando en 1 6. Cada vez. 6, 6 más sexto exasiemens 7 6. 7 6 más 1 6 is 8 6, y 8 6 más 1 6 is 9 6. And 8 6 plus 1 6 is 9 6. Porque estamos agregando una constante cada vez, esto significa que tenemos una secuencia aritmética con una diferencia común igual a 1 6. Y, por supuesto, si quisiéramos, podríamos usar la fórmula para d, y la fórmula para r. A ver si tenemos una diferencia común o una relación común. Para determinar d, nosotros seleccionaremos cualquier término en la secuencia a sub n. Y resumen a sub n, 1. ¿Cuál sería el plazo antes de a sub n? Mirando de nuevo la secuencia en este formulario, aviso que 7 6, 6 sextos exasiemens 1 6, 8 6, 7 sextos exasiemens 1 6 y así siguiente. Pero si tratamos de encontrar la relación común, no sería el mismo para términos exitosos. Por ejemplo, aviso de que si hicimos 7 6 dividido por 1, eso sería 7 6. Entonces, podríamos pensar que r va a ser igual a 7 6. Pero si tomamos 4 3 y dividimos por 7 6, esto sería el mismo que 4 3x el reciprocal o 6 7. Así que puedo simplificar aquí eso es 1, eso es 2. Aviso como utilizando estos dos términos tendríamos r igual a 8 7. Que obviamente no es igual a 7 6. Verificar la secuencia no es geométrico. Ahora que sabemos que es aritmético y tenemos d, aviso también tenemos que encontrar a sub 1 es el primer término, que es igual a 1. ¿Qué significa la fórmula para nuestra secuencia a sub n? Igual a sub 1, que es un más n, un x la diferencia común de plus n minus 1 times the common difference d. que es 1 6. Vamos a seguir adelante y despejar a los padres aquí. Así tenemos a sub n es igual a 1 más distribuimos aquí. 1 plus, we'll distribute here. Tenemos sexto newton, 1 6. Bien 1 6 sería 6 6, 1 6 o 5 6. Para que podemos escribir esto como a sub n igual sexto newton más 5 6. O si quiero, podría factorar hacia afuera 1 6. Y escriba nuestra fórmula como a sub n igual 1 6x. 1 6 times the quantity n minus 5. Cualquiera de estas dos últimas formas sería aceptable. Estas dos fórmulas permiten nosotros encontrar cualquier término en la secuencia dada. Ahora vamos adelante y miren nuestro segundo ejemplo. Aviso como si queremos obtener un denominador común. Tendría que ser 125. Pero si creemos que la secuencia puede ser geométrica, a menudo es útil mirar el numerador y el denominador por separado. Vamos adelante y escriba 4 como 4 1. Dejamos las otras fracciones lo mismo.
Otra vez si miramos el numerador y el denominador por separado, mirando al numerador tenemos 4, 8, 16, 32. Aviso, el patrón para el numerador es que multiplicamos por 2 cada vez. Y luego para el denominador tenemos 1, 5, 25, 125. Así que, en realidad, estamos multiplicando por 5 cada vez en el denominador. Entonces, si estamos multiplicando el número por 2 y el denominador por 5 cada vez, ¿qué significa R? La relación común sería 2, 5. Porque estamos multiplicando por 2, 5 cada vez. Para encontrar la próxima fracción. Así que al tratar con fracciones, queremos poder analizar la secuencia. Y haga una predicción sobre si es aritmética o geométrico. Porque puede ahorrar un tiempo. Por supuesto, la otra forma es confiar en las fórmulas para D y R. Vamos adelante y mostremos eso si pruebamos una relación común. De nuevo tomamos cualquier término a sub n. Y dividir por el término anterior a sub n, 1. Pero aviso si teníamos 8, 5 y dividido por 4. Bien, en lugar de dividir por 4 sobre 1, multiplicemos por el reciprocal 1, 4. Si simplificamos esto hay 1, 4, y 4 y 2, 4 y 8. Aviso como R igual 2, 5. Esto solo no nos dice que es geométrico. También queremos probar dos otros términos consecutivos. Vamos adelante y prueba 16, 25 dividido por 8, 5. 16, 25 a 2 hexanewton. En lugar de dividir, multiplicaremos por el reciprocal. Así que multiplicaremos por 5, 8. Simplificar y avisar otra vez es 2, 5. And notice again, R is 2/5. Lo que confirma tiene una secuencia geométrica. Intentamos probar una secuencia aritmética. La diferencia común no sería la misma entre pares de términos sucesivos. Por ejemplo, si tratamos de encontrar la diferencia común de, utilizando los primeros dos términos, tenemos 8, 5, 4 donde 4 igual 25. Where 4 is equal to 20/5. Esto sería lo que, menos 2 es 5. Intentamos encontrar de utilizar los terceros y segundos términos. No va a ser menos 12, 5. Tenemos de igual 16, 25, 8, 5 que multiplicamos por 5, 5. Minus 8/5, which we'd multiply by 5/5. Para obtener un denominador común para que sería, 40, 25. Esto sería lo que, menos 24, 25 que no es igual a menos 12, 5. Which is not equal to negative 12/5. Verificar esto no es aritmético. Ahora que sabemos que es geométrico y sabemos R igual 2, 5. R is equal to 2/5. Y a sub 1 hexalitro primer término igual 4. Conocemos nuestra fórmula para la secuencia a sub n igual a sub 1. Que es 4xr que es 2, 5 levantado a la potencia de n, 1. Which is 2/5 raised to the power of n minus 1. De nuevo esta fórmula nos permite encontrar cualquier término en la secuencia geométrica. Así que puedes ver si reconocemos el patrón. Puede ahorrar un poco de tiempo. Si no lo hacemos, debemos dejar de calcular D y R. Para varios pares de términos sucesivos. Espero que encontraron esta explicación útil.